To your television channel, Bloomberg, I certainly stand by them. I'm not sure that I would exactly characterize them as you have, but I stand by what I have said, not what others have commented that I have said. Por cierto, la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha restado importancia también a una encuesta en la que una mayoría de los empleados del Banco Central Europeo decían que ella no era la persona adecuada para dirigir el banco, diciendo ahora Christine Lagarde que bueno, pues su misión de estabilidad de precios era lo más importante. Decía hoy en esa rueda de prensa, que nos lo comentaba por cierto nuestro compañero Javier Luengo, que está ahí en Frankfurt, que en lo que a ella le respecta, ella realmente es irrelevante, y dice, mientras pueda liderar esta institución de gente talentosa y motivada en hacer su trabajo, el resto, y yo como persona, bueno, pues es irrelevante. Por cierto, por contextualizar, el sindicato que representa al personal del BCE dijo a principios de esta semana que la mayoría de los empleados piensa que Lagarde no es la mejor persona para el puesto, según una encuesta que había realizado. Miramos ahora a Francia, porque ahí parece que tenemos, bueno, una auténtica furia, básicamente porque los agricultores franceses han estado bloqueando carreteras y han arrojado cajas de productos importados incluso este jueves, exigiendo medidas urgentes sobre los bajos precios agrícolas, la regulación ecológica y las políticas también del libre comercio, a medida que las crecientes protestas se están acercando cada vez más a París, por cierto, la capital francesa. Los agricultores han dicho que las protestas ahora en su segunda semana, después de estallar en el suroeste, continuarían mientras no se cumplan sus demandas, lo que plantea el gran desafío también para el nuevo primer ministro Gabriel Attal. Le ha dicho, por cierto, el líder del sindicato de jóvenes agricultores, que todas las posibilidades todavía están encima de la mesa. Esto lo ha dicho cuando se le ha preguntado por las informaciones de que los agricultores podrían comenzar a interrumpir el tráfico en París este viernes. Así que mucho ojo con esto. Los servicios, por cierto, de inteligencia franceses han advertido al gobierno de que los sindicatos agrícolas regionales han llamado a sus miembros a converger en la capital. Esto para Francia, en términos económicos, que ahora mismo bueno, pues sigue toda esa protesta de los agricultores, desde luego muy clave en este país. Y miramos también a uno de los temas de la semana, básicamente, que ha sido ese accidente aéreo que tuvo lugar en el día de ayer en la frontera entre Rusia y Ucrania, que acabó con la vida de más de 70 personas que iban a bordo de ese avión. Bueno, pues ahora, ya saben que tanto Rusia como Ucrania han pedido una investigación sobre el tema, ambos se acusan además. Pues fíjense en lo que cuenta hoy Reuters. Dice que un legislador de Rusia asegura que la inteligencia militar ucraniana había recibido un aviso de 15 minutos antes de que ese avión transportaba de transporte militar ruso que transportaba, en este caso, prisioneros de guerra ucranianos, entrara en esa zona donde acabó siendo derribado. Insisto que hoy esto es una información de Reuters. Ucrania, por cierto, ha negado esa afirmación de Andrei Kartolopov, el ex general con estrechos vínculos con el Ministerio de Defensa de Rusia, y ha pedido una investigación internacional. Moscú, por su parte, está acusando a Kiev de derribar el avión en la región rusa de Belgorod, matando a 74 personas que iban a bordo, incluidos esos 65 soldados ucranianos capturados en camino para ser canjeados por prisioneros de guerra de Rusia. Más cuestiones. Hoy, datos en Estados Unidos. Les hablábamos antes del dato de PIB, un dato que ha quedado por encima de las expectativas, 3,3% de crecimiento, que no está nada mal, y que hace que en los mercados haya todavía más tranquilidad sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora, y que incluso se piense que las bajadas de tipos realmente van a estar ahí si la inflación sigue bajando y si la economía de momento sigue yendo bien, aunque recuerden que muchos expertos nos insisten en que si la economía en Estados Unidos está yendo tan bien, básicamente es porque lo que está haciendo el gobierno con ese déficit tan elevado y ese gasto federal tan elevado es hacer que la economía se caliente de alguna manera. Les decía, datos hoy en Estados Unidos, el del PIB, por cierto, con su deflactor, que ha quedado bastante por debajo del dato que teníamos anteriormente. Y hoy, ventas de viviendas nuevas también en Estados Unidos, que han aumentado un 8% a una tasa anual de 664.000 en diciembre, desde una cifra revisada de 615.000 del mes anterior. Una cifra, por cierto, que ya saben que está ajustada en términos estacionales y se refiere a cuántas viviendas se van a construir durante todo un año si los constructores continuaran al mismo ritmo todos los meses. Ese ritmo, por cierto, ha superado las expectativas que tenía Wall Street, y es curioso cuando los tipos de interés siguen en unos niveles altísimos en Estados Unidos. Y ya saben que para comprar una casa generalmente hace falta pedir una hipoteca
hipoteca y para eso los tipos de interés, bueno, pues están altísimos y hacen que las hipotecas sean más caras. Bueno, los economistas, por cierto, habían pronosticado que esa venta de viviendas nueva alcanzará un total de 649.000 en diciembre, pero bueno, las ventas de viviendas todavía están muy por debajo del pico más reciente que se registró en agosto de 2020, de más de 1 millón. El precio de venta, por cierto, de cada vivienda, más o menos, ha sido de $413.000 desde los 426.000, por lo tanto han caído los precios, y la oferta de viviendas nuevas, simplemente por recordarles también, las que se vendieron cayó un 6,8% entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Así que ahí tienen, entre otras cosas, pues bueno, uno de los datos del día de hoy. Por cierto, datos en Estados Unidos que también nos han hecho mirar al sector al sector laboral, porque hoy, como cada jueves, hemos conocido datos de paro laboral en Estados Unidos y ahí ese dato ha quedado por encima de lo esperado, que esto ya saben que implica que sube el paro semanal, 214.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales, se esperaban 200.000, un poquito menos, y veníamos de 189.000. Más informaciones que nos han llegado a la redacción de Negocios Televisión. Italia ha descubierto un fraude de 1.900 millones de dólares vinculado a una red de bancos paralelos chinos. Atención, ha sido la policía italiana la que ha dicho en el día de hoy, por cierto, que había descubierto un fraude fiscal llevado a cabo por 85 sospechosos que estaba involucrando 1.700 millones de euros, unos 1.900 millones de dólares, en facturas falsas con dinero lavado a través de un sistema de bancos llamados bancos en la sombra chinos. La policía en Ancona, por cierto, una ciudad portuaria en la costa oriental del Adriático de Italia, ha dicho que había confiscado activos por un valor de 350 millones de euros, entre ellos efectivo, automóviles de lujo y bienes raíces. También han bloqueado, por cierto, 1.569 cuentas bancarias, han ordenado el embargo de 140 empresas que se cree que, por cierto, habían emitido facturas falsas y habían registrado propiedades en Milán y la región circundante de Lombardía, Florencia, Padua y Sicilia. Bueno, pues hasta aquí la información de la última hora, aunque eso sí, rápidamente también les tenemos que contar la noticia empresarial de la jornada. Aquí también en España, más allá de resultados, tiene que ver con ACS, su filial Turner, junto